una serie de hermanos. Entonces quisiéramos averiguar, porque he escuchado por allí que si ha dejado alguna serie de bienes, nosotros como hermanos tenemos que hacer una declaración sucesoral. Realmente no sabemos dónde hacer esa declaración sucesoral, ni a qué institución debemos ir, y si existe algún basamento legal que me permita hacer la declaración sucesoral de los bienes que hemos heredado. Sí existe una ley que regula todo el tema de las sucesiones, las donaciones, ¿no?, en el momento que fallece una persona. En este caso, en nuestra legislación venezolana se establece en la Gaceta 5391 del 22 de octubre de 1999. Esa ley es viejísima, lo que pasa que es de poco conocimiento para nosotros. Hacer la declaración es muy fácil. Solamente tenemos que conocer qué activos, qué pasivos, qué obligaciones tenía su papá en vida para poder hacer el proceso de liquidación y declaración de todos estos impuestos, porque generan unos impuestos a pagar al Estado. Posteriormente que se haga la investigación y la revisión sobre los bienes y deudas que haya dejado su papá en vida, se procede a la declaración. En este caso, nos dirigimos hasta el CENIACO, que ya no es necesario tampoco, porque a través de una providencia enunciada en el año 2013, en julio, establece que todas las declaraciones de este tipo se pueden hacer a través de línea. Allí nos enumeran fácilmente todos los procedimientos que debemos hacer para hacer las declaraciones y saber qué impuesto ha de cancelar al Estado. Y si no dejó grandes activos, sino deuda, igual tenemos la obligación de hacer el proceso de declaración ante el Sistema Tributario Nacional. Ahora, también tenemos entendido, y yo he averiguado por allí, y me dicen que si no había dejado ningún testamento, pero ahora escuchándote a ti, clarifico que no necesariamente mi padre tuvo que haber dejado un testamento sobre cómo se iban a repartir las cosas. Nuestra legislación venezolana establece dos formas de heredar. En este caso está la testamentaria, que como su nombre lo dice, se da con base en la voluntad del testador, es decir, del titular, en este caso tu papá, que dispone en vida a quien deja sus bienes. Y está la otra forma, que es la legítima, que es el caso que a ustedes les corresponde, ya que no se dejó en vida ningún testamento por escrito, sino que están siendo herederos a través del parentesco por consanguinidad. Ahora te hago una pregunta. ¿Yo debo dirigirme solo al CENIAC o debo ir con mis otros 3 hermanos? Cualquier heredero sin autorización y sin poder de los demás coherederos hace los trámites teniendo todos los documentos. Perfecto. Yo necesito que tú también me aclares. En caso de que solamente él haya dejado su vivienda principal, ¿qué se debe hacer? Porque he escuchado por allí que dice que si es una vivienda principal, eso está exento del pago de impuestos. Yo quisiera que tú me dijese si realmente eso está estipulado en esta ley que tú me has hablado. La ley hace mención de que se deben declarar todos los activos pasivos que le haya dejado la persona fallecida. Así posea una vivienda principal, se declara, mas no se considera a pagar. Ya yo entiendo ese tipo de cosas, pero cualquier otra persona pudiese venir a reclamar esta herencia. O sea, porque he escuchado que en caso de eso, el Estado se puede quedar con esto. ¿Cuáles son las personas que realmente pueden pedir esta herencia? Que la ley considera 3 aspectos fundamentales para hacer el proceso de herencia. A. Cuando hay ascendientes y cónyuge, 50% corresponde a los primeros y el otro 50% al cónyuge sobreviviente. A falta de cónyuge, el 100% de la herencia le corresponde a los descendientes. B. No habiendo descendientes, 50% de la herencia pertenece al cónyuge y otra parte igual a los hermanos y sobrinos por derecho de representación. C. Ante la no existencia de hermanos y sobrinos, hereda totalmente el cónyuge sobreviviente y si no hay cónyuge, corresponde a los hermanos y sobrinos. D. No habiendo cónyuges, ascendientes, hermanos y sobrinos,
le sucederán los otros colaterales consanguíneos. Exacto, es decir, que en caso de que él no tuviese hijos, no tuviese esposa y no tuviese todo esto que estipula la ley, el Estado automáticamente se queda con ese patrimonio que la persona construyó en su vida. Eso es correcto. En el caso de que él tuviese algunas propiedades fuera del país, yo también debo declararlas aquí. La ley me estipula que se graban las propiedades estando fuera del país, siempre y cuando él fallezca o viva en el territorio venezolano. Realmente tú sabes que mi padre finalmente lo que quería hacer era donar alguno de sus bienes. Ahora yo te pregunto, ¿cómo haríamos nosotros para, luego de hacer la declaración sucesoral, entonces hacer este tipo de donaciones? Te voy a poner en comunicación con una colega que es especialista en la materia de donaciones, ¿no?, para que te aclaren las dudas que tú tienes hasta el momento. Hola Jonathan, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿Cómo te mucho va? gusto. Qué bueno. Quisiera Cuéntame. hacerte una pregunta, porque tú sabes que mi papá pues falleció y nosotros quisiéramos cumplir su última voluntad, que es hacer una serie de donaciones. Sí, algunos bienes que él dejó, entonces él siempre quiso donarlos. Recuerda que cuando tú heredas, ¿sí?, tienes que hacer una declaración. Cuando tú vas a donar, es un contrato que se hace entre la persona que va a donar, el donante y el donatario. También te aclaro que no solamente se puede donar cuando heredas, también puedes donar, hacer donaciones totales o parciales de deudas. En el caso de que la deuda sea a favor, por ejemplo, de una institución. Te explico. Tú le debes al banco, ¿verdad? Pero por X o por Y razón tú tienes una circunstancia muy especial. Puede ser de salud, de fallecimiento, ¿sí? ¿Qué hace el banco? El banco te condona la deuda, no tiene, o sea, elimina la obligación de que tú canceles la deuda. También se puede donar en una persona natural o jurídica, dona. En este caso, sería el representante legal de la empresa, el administrador, el gerente, la figura representativa, hasta el síndico, para que herede, para que él haga la formalización. Te pregunto, yo si quisiera hacerle este tipo de donaciones, yo lo puedo hacer al Estado, a una institución pública, Sin fines de lucro. ¿sí?, o a una sin fines de lucro, o también yo se lo puedo donar a un particular, a una empresa privada. Pero siempre y cuando se cumpla el contrato de donación, de donante y de donado. Tienes que tener una serie de requisitos que debes cumplir, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer, como toda formalidad, es irte al ente regulador, es el señal. Hay una forma específica que se llama la F32. Bajas ese formulario, lo llenas y buscas además la copia de la cédula de identidad del abogado que te va a asesorar. Tienes que tener la copia del poder legal, ¿sí?, que tus hermanos te van a firmar para que hagan la donación. La carta de matrimonio o sentencia de divorcio de tu papá. Tienes que tener la partida de nacimiento de todos tus hermanos. Y tienes que tener todos los aranceles y todas las solvencias al día del inmueble. La obligación nace en el momento que tú decides donar, ¿sí? Pero si la donación no se llegara a perfeccionar y tú has pagado un impuesto por adelantado, tienes el derecho de pedir el reintegro al Estado, ¿sí? Porque si no se da la donación, pues no genera impuestos. Se extingue la obligación del impuesto. Perfecto, y el Estado me lo reintegra. Sí, claro. Exacto. O sea, eso está estipulado en la ley, me imagino. Sí, yo. de todas maneras recuerda que un impuesto puede compensar a otro. Cuando tú hagas alguna otra declaración, ¿verdad? Tú puedes compensar un impuesto con otro, pero ya esa sería materia de otro tema. Perfecto. ¿Sí?